a hacer, Sergio, es respecto de... Hay tantos temas para hablar con vos. ¿Qué es existir? A ver, bueno, la palabra existir, si la tomás desde su etimología, la palabra ex es ir afuera, ¿no? Es estar afuera, es estar en el mundo, es sí, estar en el mundo, estar, como decía Heidegger, ¿no? Arrojado al mundo para hacer algo y en definitiva para morir, ¿no? Entonces la existencia tiene que ver con la muerte. Es estar en el mundo, es ser reconocido por otros, es pertenecer a un entramado social y a partir de ahí hacer un camino temporal hacia la decrepitud y la muerte. Ese camino se lo plantearon muchas religiones. ¿Qué es? ¿Para qué existir? A ver, de hecho, me parece, es una hipótesis, que la conciencia de la muerte es posible que sea el origen de que el hombre quiera trascender, ¿no? El origen de los mitos, de los ritos y el origen de la creencia en seres sobrenaturales, ¿no? Porque el hombre, nosotros nos negamos a desaparecer. Por eso, como es demasiado insoportable no ser, no existir, es por eso que de algún modo se inventan, ¿no? En cada cultura explicaciones de lo que podría pasar después de la muerte. Aún los pueblos más primitivos han tratado de dar esta explicación. Sí, si bien no tenemos escritura, pero por ejemplo, yo creo que la sepultura es el primer ritual. Ese ajuar funerario. Claro, es un rito, es un espacio sagrado, ¿no? El camposanto, hay un rito y obviamente si hay un trabajo de disponer del cuerpo, disponer del difunto, hay una creencia de lo que le puede pasar después. Entonces hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso de la idea de trascender, ¿no? Existir en esta vida para seguir existiendo, ¿no? En otra vida. Continuar existiendo. Por ejemplo, los egipcios no pensaban que después de la muerte era la nada, sino que la muerte era otra clase de vida, era otra clase de actividad mínima. Era eso justificaba las pirámides. Justificaba las tumbas, justificaba la escritura. Por ejemplo, vos tenés los jeroglíficos, que son escrituras para los muertos, no para los vivos. Los tenían que leer los muertos desde el ataúd a las paredes. ¿Para qué? Para que puedan salir de allí, salir a la luz del día y ser juzgados y unirse al sol, bueno, de acuerdo a su mitología, ¿no? Pero el trabajo que se han tomado las culturas desde sus orígenes en cómo tratar a los muertos, algunas más, otras menos, evidentemente corresponde a esta necesidad de seguir existiendo. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué es la realidad? A ver, la realidad o lo real, sí, o la verdad, es aquello al cual no podemos acceder. No podemos acceder no porque no exista, porque yo creo que el espacio existe, sino que no podemos acceder a ella porque siempre lo hacemos desde el sujeto, ¿no? Desde la subjetividad. Soy yo el que quiero acceder a algo que no soy. Yo, si bien puedo decir mi cuerpo está aquí, ¿no? O en este espacio, pero en realidad siempre lo hago desde un sujeto pensante. Entonces no puedo salir de mi cabeza, no puedo salir desde mi yo, desde mi punto de referencia. Entonces, para encontrar la realidad debo conocer. Y ahí se da el otro famoso testigo de la filosofía, que es el conocimiento, la búsqueda del conocimiento. ¿Está relacionada esa realidad con el conocimiento? Sí, la realidad está asociada con la verdad, ¿no? Vos, por ejemplo, tenés la alegoría de la caverna en Platón, sí, en la República, donde Platón decía, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Bueno, la realidad es salir a la luz del día, como los egipcios. Claro. Era romper con las sombras de las apariencias y ver las cosas tal cual son. No obstante, me parece que nosotros los seres humanos no podemos acceder puramente a lo real. Lacan decía que solo podemos simbolizar, porque si caeríamos en la realidad absoluta, al menos para el psicoanálisis, sería psicosis, ¿no? Sería la pérdida absoluta de la razón. Entonces, a la realidad no podemos acceder. De todos modos, es un tema que ha preocupado tanto Oriente como Occidente. Por ejemplo, las filosofías de la India te hablan que acceder a la realidad es acceder al absoluto divino, y eso no está en las apariencias del mundo, en el cual vos las deformás con tus sentidos, sino está en la introspección, en la meditación, en la fuga, ¿no? de lo que es la triste realidad del mundo hacia la verdad, que para eso es un Dios absoluto, ¿no?
En este camino que estamos siguiendo, existir, realidad, conocimiento, ha habido algunos filósofos que te han marcado más que otros. Sí, a ver, mi itinerario primero empezó con el estudio de los textos sagrados. Yo vengo de la teología y paso a la filosofía, a diferencia de otros que hacen el camino inverso. Yo estoy atravesado por los estudios bíblicos y los estudios orientales, más específicamente la India. Con todo lo que sé yo, el budismo, pero en el sentido de estudio, no en el sentido académico. Y de ahí paso a una comparación difícil con la filosofía occidental. Quien a mí más me han marcado, los filósofos, han sido especialmente los modernos, ¿no? Me interesa mucho el pensamiento de Spinoza, por ejemplo. Baruch Spinoza. Claro. Baruch Spinoza. Que ponía su acento en la naturaleza, ¿cierto? Sí, vos fíjate que hoy hablamos de la relación de teología y filosofía, ¿no? Fíjate que Spinoza fue, para mí, un teólogo racionalista que intentó explicar el mundo sin la necesidad de ese Dios judeo-cristiano al cual está acostumbrado el mundo, ¿no? Sino que trató de explicar a Dios desde métodos racionales y aún así la experiencia mística, es decir, la unidad con el todo a partir de la razón. Entonces Spinoza me parece que es un pensador fundamental, ¿no? ¿Viene del judaísmo ahí? Él era judío, sí, Claro. sí. Inclusive yo, en lo personal, veo links o asociaciones del pensamiento de Spinoza con ciertas ideas de la Cábala y ciertas ideas del pensamiento del Vedanta oriental, ¿no? El Vedanta indio. Así que sí, veo relaciones en ese sentido. Coincido con vos en que Spinoza ha dado una interpretación interesante, ¿no? Sí, Spinoza, a ver, vos tenés que pensar que la mayoría de los filósofos tienen el gran problema que no pueden resolver el problema de Dios, ¿no? Entonces, al no poder resolver el problema de Dios, aunque sean ateos o aunque intenten anularlo, siempre de alguna manera la filosofía termina cayendo en la búsqueda del absoluto último, y el absoluto último es Dios. O sea, Leibniz decía, bueno, Dios es un ser necesario, ¿no? Tomando Aristóteles. Bueno, Descartes trató de probar la existencia de Dios. Hegel, toda la filosofía primera de Hegel es tratar de probar del cristianismo la verdad. Después se va la lógica, la dialéctica. Heidegger es un teólogo encubierto. ¿Qué es el ser? ¿No? El ser aquí somos nosotros, pero... Finalmente a Dios nadie lo puede definir. Bueno, la fe lo puede definir, la teología puede definirlo, ¿no? De hecho, para eso es la fe. El cristianismo tiene su Dios y lo puede definir a través del mito. Asimismo, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, las distintas culturas. Siempre desde la fe. Ahora, desde el pensamiento humano, el tema se complica, ¿no? Porque Dios no me parece que sea algo abarcable desde la razón. Ahí el mérito de Spinoza, ¿no? De hacer ese intento, de tratar de explicar a Dios, no el Dios de la religión, sino el Dios de la naturaleza en sí, o como naturaleza en sí, desde la razón. Aunque para mí Spinoza comete el error, no sé si el error o lo hizo a propósito, de ser una filosofía inmanente, ¿no? Y siempre que hablamos de Dios o de la religión tenemos que hablar de trascendencia. Siempre cuando hablamos de lo sagrado, siempre lo sagrado está más allá de mí, ¿no? Más allá del hombre. Y eso es una trascendencia de sí mismo. Es un arrojo hacia eso que no soy yo. Claro. Finalmente Dios es lo no manifestado, lo que ha dado lugar a todas estas disquisiciones humanas. Y explicar el por qué vivimos es realmente trabajoso, ¿no? Mira, la pregunta de por qué nacimos y por qué existimos y por qué morimos es una pregunta, mira, que es muy difícil de resolver. Es interesante la relación entre Sartre y Camus. A mí me interesa en esto esa relación. Existencialistas. Sí, Camus no era existencialista. Sartre sí. De hecho, Camus negaba ser existencialista. Pero Sartre decía, somos una pasión inútil, nacimos... Qué linda frase esa. Somos una pasión inútil, ¿no? Nacimos para morir, como decía Heidegger, pero en eso tenemos que tratar de encontrar un sentido. O sea, somos libres, somos totalmente libres, y ser totalmente libres es angustioso, porque si no hay Dios, no hay nadie que me diga
que hacer, ¿no? No hay nadie que se haga responsable de mis actos. Esa pasión inútil que decía Camus me hace acordar a una letra de tango que dice: la vida es una vida absurda. El tango, no nos vamos del tema, ¿no? Pero el tango también tiene esas... Bueno, hay filosofía. Hay filosofía. ¿No? Sin duda, sin duda. Sí, Sartre, el que decía la pasión inútil, Camus decía, a pesar de que Dios no existe y que la existencia no tiene ningún sentido, o sea, es un gran absurdo, es un gran vacío, a pesar de eso hay que encontrarle un sentido. Ahí está el tema de Sísifo, ¿no? Hay que encontrarle una moral. Entonces, Sísifo era aquel que subía la piedra. Subía la piedra y a la mañana la tiene que subir de vuelta. Claro. ¿No? Ese es un poco el sentido de la vida, ¿no? Y sí, el sentido de la vida es la muerte. ¿No? Si por sentido entendemos dirección. Claro, con todo lo que decía Sergio, en el mundo actual la idea de Dios se ha ido perdiendo. Las religiones han perdido protagonismo. Quizás la llegada del iluminismo le dio al hombre un centro totalmente distinto y todos aquellos valores de la Edad Media se fueron perdiendo. ¿Es eso? Sí, hay un libro, no sé si lo has leído, el de Adorno y Horkheimer de la Escuela de Frankfurt, que es Dialéctica del Iluminismo, que justamente hace una crítica a la modernidad a partir de lo que la modernidad con la técnica, la instrumentación, el capitalismo, la razón, ha de alguna manera anulado, ¿no? la experiencia de lo sagrado de otros pueblos. No obstante eso, yo no soy un crítico de la modernidad, me parece que la modernidad ha dado cosas valiosas al mundo contemporáneo, como la democracia, por más que le hagamos críticas, sí, o los derechos humanos, algunas cosas creo que son valiosas. Y por otra parte, lo sagrado, ¿no? o la teocracia tuvo su oportunidad. Vos como historiador sabés que durante los 1000 años de la Edad Media hubo una teocracia, al menos en Occidente, también en el Islam, también en el mundo antiguo, precristiano, y no ha dado un mundo mejor, ¿no? Entonces la modernidad dentro de todo ha planteado algunas cosas diferentes. Sobre todo avances científicos, que son innegables. Nos ha quitado el terror a los elementos de la naturaleza, ¿no? Cosa que antes el hombre estaba atado a eso, pero la religión subsiste de alguna manera, ¿no? De hecho, me parece que el monoteísmo funcionaba al capitalismo, así que el monoteísmo va a seguir. De hecho, el monoteísmo, los tres grandes monoteísmos, como el cristianismo, el judaísmo y el islam, son realmente protagonistas del siglo XXI. Tienen una gran importancia en la geopolítica, ¿sí? Hoy, por ejemplo, el cristianismo protestante te puede hacer ganar o perder una elección en muchos países del mundo, como Estados Unidos o Brasil, ¿no? Entonces, bueno, el papel de la religión es importante. Uh-huh. Asimismo, tenés que tener en cuenta que casi, no sé si la mitad del mundo, pero una gran parte del mundo es musulmana. Claro. Y ellos son teocráticos. ¿Sabes lo que pienso? Que estamos inmersos en un proceso muy fuerte de globalización. Y hay un impedimento para que eso se haga rápidamente, que son las distintas religiones. Yo creo que fundamentalmente la Iglesia Católica es la que más apuesta a una unión de religiones. ¿Cómo ves eso, Sergio? Sí, tiene varias dimensiones tu planteo. Yo no creo en el diálogo interreligioso. ¿Ah, no? No. No me parece viable el diálogo interreligioso. ¿Por qué? Bueno, porque vos fíjate, hablemos de tres monoteísmos: cristianismo, judaísmo e islam. Ahora la pregunta es, ¿Dios se reveló a tres culturas de manera distinta? En ese caso Dios se equivocó porque nos confundió. Claro. O por otra parte, a lo mejor no es el mismo Dios para las tres culturas. A lo mejor son tres dioses distintos. Y en ese caso no sería un monoteísmo, sería un polimonoteísmo. Entonces, acá se genera un problema teórico. Otro problema epistémico que se genera también es el hecho de que el diálogo se hace desde un lugar que uno tiene la verdad absoluta, uno tiene la revelación, uno es el elegido y el otro no. Sergio, pero todas tienen cosas en común, un patrón
en común, las tres religiones que nombramos. Y podemos hablar de una ética, Sí, pero por ejemplo, lo que tienen en común, como vos decís, un solo Dios, tiene este problema, ¿no? sí. El problema de que hablamos desde la religión, hablamos desde mi verdad. Y si yo tengo la verdad, se supone que vos no la tenés. Si yo soy cristiano, vos sos pagano. Si yo soy musulmán, vos sos infiel. Pero eso con la escala de valores de unos siglos atrás. Yo creo que el hombre se va abriendo. ¿Vos crees? No. Mirá, hay un teólogo que falleció hace poco, Hans Kuhn, por él Sí, claro. Sí, él sí, abogaba sí. mucho por el diálogo interreligioso y de hecho tiene un libro capital que se llama El cristianismo y las grandes religiones. Deben andar por ahí. Vos fíjate el título. El cristianismo y las grandes religiones. Es decir, que ya en el título tenés que hablamos desde la verdad revelada a través de Cristo a otros que no la tuvieron. Entonces, lo mismo lo haría un musulmán o un judío, ¿no? El judío es el pueblo elegido, el musulmán también pueblo elegido, según sus mitos. Entonces, ¿es posible un diálogo o un acuerdo cuando hay ya una verdad, o yo hablo desde una plataforma de verdad? Ahora, si lo hablamos desde humano a humano, que somos hombres en igualdad de condiciones, y eso no lo da la religión, sino que eso lo puede llegar a dar el pensamiento moderno, somos iguales ante la ley, somos iguales ante Dios, ¿no? Y bueno, desde ese lugar sí ya podemos compartir un diálogo humano, pero no desde la verdad. Entonces la religión, a ver, no puedes ser de una religión sin creer que tenés la verdad. No funciona. Sería, claro, Si no, no sería una esa contradicción religión. en Claro, sí misma. Claro. Yo elija la religión que elija, la elijo porque creo que es la verdad, o sea, que Dios está acá, ¿no? Entonces ahí tengo un problema, tengo el problema de la soberbia. Claro. Por eso yo creo que la conversión del otro, ¿no? es un acto de soberbia. Convertir a un otro a mi fe, como hace el cristianismo, el islam o el budismo, ¿no? Saliendo del monoteísmo, es de alguna manera un acto, sí, es un acto de soberbia. Sergio, gracias por ayudarme a pensar. No, gracias a vos. Y vamos a seguir charlando. Dale, cómo no, gracias.